Buenos días o tardes, amigos que nos escuchan. El día de hoy tenemos el privilegio de tener un diálogo con el excelentísimo José Crespo Fernández, quien es embajador del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias por recibirnos, señor embajador. Pues muchas gracias a ustedes, a cada una y cada uno de los hermanos y hermanas mexicanos que nos escuchan. Y pues por medio suyo, saludo también a todo su gremio, que sin los cuales estaríamos nosotros encerrados sin tener contacto en realidad con la población de nuestros países, ¿no? Un saludo, Claro. Leonel. Muy amable, señor embajador. La primera pregunta, más que pregunta, quisiera pedirle que nos platicara un poco sobre Bolivia, cómo es este país hermano, cómo vive nuestra gente, cómo se alimenta nuestra gente, qué culturas hay por allá, si es tan amable. A ver, yo creo que la mejor manera de apreciar a un país es comparándolo con lo que nosotros mismos somos. O sea, si me permites, muy brevemente, México tiene entre alrededor de 125 millones de habitantes, ¿sí? Y Bolivia es muy chiquitita en términos de población. Tenemos solamente 11 millones de habitantes. O sea, esa ya es una diferencia sustancial, ¿no? Un otro indicador interesante, no tan disímil como el anterior, es que México tiene, entiendo, 2 millones de kilómetros cuadrados, poco más, poco menos, ¿sí? Y Bolivia tiene 1.100.000. Ahí sí, si la diferencia en población es de 1 a 11, a 12, en extensión es de 1 a 2, ¿sí? Somos la mitad en extensión. Por lo tanto, para la población es un país grande, ¿sí? Pero Ok. donde se hace mucho más notoria la diferencia es en el tamaño de la economía de nuestros países. México tiene un PIB 30 veces más grande que el de Bolivia. O sea, 12 veces su población, 2 veces su extensión, pero 30 veces su economía, ¿sí? Esto es importante para establecer, digamos, alguna comparación de con quienes estamos conversando. Luego, nosotros presumimos, esa palabra la he aprendido aquí en México, que me parece bella, esa de presumimos, de que somos el corazón de América del Sur, estamos exactamente al medio. ¿Ah? Tenemos frontera, por lo tanto, con casi todos los países de América del Sur. ¿Sí? Y ese hecho es importante porque, de alguna manera, va a mostrar cómo es Bolivia, o sea, en su absolutamente diversa, ¿no? Influida por sus relaciones con los otros países. Y una casualidad es que nuestra frontera más extensa es con el Brasil, todo lo que es el noreste boliviano, es frontera con el Brasil, y una coincidencia, les decía, es más o menos lo mismo que en extensión que tiene frontera México con Estados Unidos, 3.000 kilómetros de frontera lineales. Eso es bastante para, imagínense, la influencia que tiene sobre nuestra economía, sobre nuestra sociedad y demás. Al sur estamos Paraguay y la Argentina, sureste, el caso de Paraguay. Tenemos frontera hacia el otro lado, hacia el océano más bien Pacífico, Chile y Perú. Y ese es un poco el escenario de nuestras influencias. Pues Bolivia tiene una cualidad que todo el mundo la reconoce, que es su diversidad cultural, ¿no? Y esta diversidad cultural que está establecida en 36 nacionalidades, 36 pueblos originarios, ¿no? Que se han ido manteniendo a lo largo de su historia, se han preservado y se han potenciado en el último tiempo desde el momento que la Constitución, la nueva de 2009, pues los incorpora ya no solamente en el reconocimiento como pueblos originarios y respetando esto que ya lo hace todo el mundo, que es el respeto a la pluriculturalidad, ¿no es cierto?, a esta relación entre los pueblos. Bolivia da un pasito más y por eso se denomina plurinacional. Y aquí viene la diferencia. No solamente reconoce la diversidad cultural, sino además incorpora esa diversidad
en la administración del Estado. Por eso es plurinacional. Y lo hace de una manera muy franca. Por ejemplo, la currícula escolar, ¿no? Los pueblos originarios intervienen en la definición de la currícula escolar de los niños, ¿sí? Los programas de estudio, a través, por supuesto, de sus organizaciones, no lo hacen de manera individual, pero está marcando ahí no solamente el respeto, el reconocimiento de estos pueblos, sino su incorporación a las decisiones de Estado a partir de que se los reconoce como nacionalidad. Eso es muy importante. Y es muy importante porque Bolivia tiene más de la mitad de esos 11 millones son población indígena. O sea, se reconocen a sí mismos como población indígena. Por lo tanto, es lógico, digo yo, que hayamos dado pasos como para que esas nacionalidades se incorporen en la administración estatal. Sí, he dado un ejemplo, hay varios, para ver cómo ha ocurrido esto. Esa es una diferencia importante, ¿sí? Para mostrar qué es lo cierto. Y esta diversidad, y discúlpame, pero los embajadores no podemos hablar del país que nos cobija, ¿no? Siempre y cuando sea de política, pero de gastronomía sí podemos hablar, ¿no? Muy bien. Entonces, esa diversidad que ustedes tienen, esa riqueza, ¿no? Que cuando uno va a un lugar, no sé, cualquier estado, usted va a ver la diferencia entre la gastronomía de un lugar a otro, pues en Bolivia existe lo mismo y eso nos enriquece, ¿no? Esas son las diferencias que más bien potencian nuestras cualidades como país, dependiendo cómo la vea, también potencian nuestra oferta turística, ¿no? Entonces, usted tiene una zona altiplánica que es la más conocida, la zona andina, digamos, de Bolivia, que curiosamente no alcanza sino un tercio del territorio. La mayoría de la población del territorio boliviano es Amazonía y sabana. Luego pasamos ahí. Mira, entonces, hay una muy fuerte presencia de las culturas prehispánicas, de los pueblos indígenas originarios en la zona andina, porque esa fue la zona donde la colonia española se centró. Esa es la zona en la que los españoles ejecutaron, digamos, ya no solo la guerra de conquista, sino la colonización, por una razón muy simple, el mineral, plata, la plata de Potosí, ¿sí? La plata del Cerro Rico de Potosí es en realidad el eje de la economía colonial en lo que ahora es Bolivia, ¿sí? Tan importante fue que cuando se encuentra minerales de ese tipo, de plata en México, no se les ocurre nada más lindo, para que no sea hermana, que ponerle el mismo nombre, ¿no? Es decir, el Potosí mexicano es posterior al Potosí boliviano y es en realidad un reconocimiento precisamente a la riqueza. O sea, Potosí quería decir riqueza. Potosí viene de una palabra quechua, ¿sí? Que quiere decir que explota, ¿no? Es una historia muy bonita de cómo se encuentra la plata, ¿no? Que se supone que es una fogata que se hace en el cerro y funde el mineral y explota. No ocurre eso en la realidad, pero es muy lindo darse cuenta que así se conoce a Potosí. Y esa palabra quechua, que quiere decir explotar, es potoxi, se castellaniza y se vuelve Potosí, ¿no? Bueno, estas son las historias lindas, pues, que nos hermanan, ¿no? Por eso quería contar, aprovechando esta posibilidad. Pero bueno, vuelvo. La gastronomía, pues, es tan diversa como acá en México, ¿sí? Y cada región tiene, pues, su cualidad gastronómica, a partir, por supuesto, de los recursos naturales, animales, vegetales, que se tienen en la zona. Eso es absolutamente normal, ¿no? Entonces, en eso también somos muy similares, con algunas diferencias, por supuesto. Una referencia más numérica, estadística, Leonel. Mira, Sí. tenemos nosotros más de la mitad de nuestra población indígena, pero en realidad solo 6 millones. En cambio, de los 125 millones en México, un porcentaje mucho menor al 50% boliviano, pero en números, en cantidad neta, es casi el triple.
de indígenas mexicanos que indígenas bolivianos, ¿no? Esos son los datos, pues, que uno acaba manejándolos en esta tarea que tenemos los embajadores, ¿no? Muy bien. Adelante, Leonel, espero que te haya gustado la introducción. No, claro, sí, es muy enriquecedora conocer. Obviamente hay mucho más que aprender. Dejaría simplemente en el tintero, porque no nos da mucho tiempo, el tema de la entrada al mar, ¿no? Que Bolivia está muy cerquita del mar, pero no tiene exactamente el mar y que ha sido un problema también mayor. Pero bueno, en otro momento, si me permite usted, podemos platicar sobre esto. Quisiera aprovechar lo que ha dicho, señor embajador, sobre la constitución de su país, de Bolivia, que el 25 de enero del 2009 cambió y dejó de ser república y se convirtió en el Estado plurinacional de Bolivia. ¿Nos puede platicar, por favor, cuál es, digamos, el diseño institucional que esto significó para Bolivia? Esto, mira, esta idea de la presencia de los pueblos indígenas mayoritarios en población, lo digo, en la institucionalidad del Estado boliviano, es una idea que viene desde, diría yo, la creación misma de la República en 1825, 4 años después que México. Bolivia hace Estado independiente y se denomina República de Bolivia. Esta, todas las rebeliones indígenas, las movilizaciones que se dan por reivindicaciones que tenían que ver con impuesto, con producción, luego ya con acceso a la educación, igual que acá con acceso al voto, a la democracia y demás. Todo esto va a configurar un acumulado, digamos, de presencia indígena, ¿no? Que en los últimos 20 años del siglo pasado, desde 1980 al 2000, van a adquirir una cualidad más bien política, de una propuesta política. Van a aparecer de una manera abierta los primeros partidos políticos de indígenas. Aquí las palabras hay que tener cuidado, son partidos no necesariamente indigenistas, pero también son partidos campesinos por la actividad agraria, son partidos más bien de reivindicación política con sus líderes, lo que se llama ya el catarismo, por Tupac Katari, que es un líder muy importante, así como hay Tupac Amaru en Perú, Tupac Katari, todos ellos empiezan a decir algo que no se había dicho antes, ¿no? Nos vamos a gobernar a nosotros mismos. Es decir, no es más complicado que eso. Ya no es solo la reivindicación económica, ¿no? Tierras al indio, ¿no? No impuestos, acceso a la educación, acceso al voto, todas esas cosas que son reivindicaciones que no cambiaban propiamente la estructura del país. De repente se hacen muy fuertes y eso se vuelve partido político cuando se organiza el movimiento al socialismo, que en realidad el nombre es un nombre prestado, porque en realidad el partido se llama Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos. Si usted ve la sigla en elecciones, se llama MAS y PCP. Ese MAS, pues lo trajeron porque necesitaban una sigla y no había un partido inscrito, es una historia de otro tipo, pero bueno, y se quedó ya con MAS. Incluso el color no se eligió, ¿eh? El color viene precisamente de un partido socialista antiguo que tenía registro electoral. Bueno, esto permite que Evo Morales en su campaña plantee y diga, vamos a hacer una asamblea constituyente, vamos a cambiar el país, pero no lo voy a cambiar yo, sino la gente, en una asamblea constituyente. Y lo primero que hace Evo Morales en 2006 es precisamente convocar a esa asamblea constituyente que va a acabar el 2008 y con un diseño de nueva constitución, y el 2009 va a ir el 2009 aprobada el 22, en enero del 2009. ¿Qué es esa constitución? Lo que hace es incorporar esto que le decía, las organizaciones sociales representando a los pueblos indígenas empiezan a tener participación en la estructura, en la institucionalidad, que decía usted, Lionel, en la institucionalidad del país, ¿no? He dado el ejemplo de la educación, pero no es solo eso. En todos los aspectos de la política nacional intervienen esas organizaciones.
No es que deciden, no es que definen de manera mayoritaria, no es que se establecen todas las políticas de acuerdo a lo que quieren las organizaciones, no, no es así, porque hay una institucionalidad también liberal, ¿no? Que es precisamente lo que tenemos todos los países, entiendo, en América Latina. Un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Pero en cada uno de ellos interviene de manera particular esta presencia indígena. Le doy un ejemplo. En el poder legislativo existen circunscripciones indígenas especiales, donde solo los indígenas pueden ser elegidos, ¿no? No otros, o sea, claro, por su circunscripción, ¿no? Por su espacio geográfico. Entonces, si bien los departamentos, aquí diríamos estados, ¿no? Eligen sus autoridades, sus diputados, hay por territorio, por población, por sigla política, hay 8 diputados de los 130 que solo pueden ser indígenas. No es que dominan el poder legislativo, pero se da cuenta la importancia. En el caso del poder judicial, hay espacios que son estrictamente indígenas, donde se ha legalizado aquello que ya ocurría, que es la administración de justicia por usos y costumbres. No está muy lejos de lo que han hecho otros países, incluido México, pero diría yo que se ha institucionalizado la presencia de las 36 nacionalidades en la estructura del Estado, ¿no? Y podemos dar ejemplos. Y luego ya vienen las otras leyes, ya no la Constitución misma, sino las que salen de la Constitución. Por ejemplo, la ley de Madre Tierra, donde le otorga derechos, ahora mire usted el tema, ya no es solamente de pueblos indígenas, sino de su cosmovisión, le otorga derechos a la tierra misma. Allá decimos Pachamama, ¿no? Pero son los derechos que si usted ve el movimiento ecologista mundial, pues está reivindicando ahora. Bueno, unos 10 años después que lo hicimos nosotros, de repente ya todos estamos poniéndonos de acuerdo, y eso es bueno, ¿eh? Poniéndonos de acuerdo, diciendo o no que la tierra tiene derechos, pero otorgándole un papel protagónico a este tipo de cosas. Creo que esa es la estructura fundamental, ¿no? Que cambia con la nueva Constitución. Le preguntaría, me parece muy interesante y muy importante que se atienda a las nacionalidades indígenas y a la gente que tiene, digamos, si me permite la palabra, este origen. Pero ¿dónde quedan los bolivianos que no son parte de las comunidades indígenas? ¿No están así como que separados ahora? Es decir, ¿no se cambiaron los papeles? No, porque lo que ocurre es que esas son nacionalidades, ¿no? Y todos participan, por eso fui muy cuidadoso, y usted escuchó cuando dije, por ejemplo, en el Poder Legislativo, solamente hay 8 circunscripciones indígenas. Y no es correcto tampoco decir que se los atienda, porque esa es una actitud más bien de los estados liberales que consideran, y hay una palabra muy bonita también, correcta también, pero solo como un inicio, que es sean estados inclusivos. Aquí es al revés, porque quienes dominan, manejan el Estado son los pueblos indígenas, porque ese es su derecho, porque son mayoría y porque históricamente son los que han hecho este país. O sea, yo sé que es difícil, Leonel, entender esto, ¿no? Es un poco esto que decimos, ¿no? Bueno, pues ya los hemos incluido, ya, no, es al revés. Ellos son respetuosos de los otros orígenes, ¿no es cierto?, para precisamente compartir el Estado. ¿Sí? Creo que eso es muy, muy, muy importante. Muy bien. Oiga, revisando también la Constitución, le quiero hacer una pregunta sobre un término que ya un poquito adelantó usted. Dice ahí que cuando se funda, o más bien cuando se hace este cambio de la República al Estado plurinacional, dice por ahí una frase que dice, con la fortaleza de nuestro Pachama y gracias a Dios refundamos Bolivia. Entonces, que me pudiera explicar eso de qué significa esta palabra que es un poco Pachamama. diferente. Ajá, pues sí dice, con la fortaleza de nuestro Pachamama y gracias a Dios refundamos Bolivia. Eso en un primer parte de la pregunta. Y segundo, en el artículo 8 dice algo que se me hace a mí muy interesante y muy a seguir, dijéramos. Dice que que el Estado Plurinacional de Bolivia asume principios
ético-morales de la sociedad plural. Y pone, espero pronunciarlo bien, dice ama chilla, ama yuya, ama suagua, que significa no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. Y luego dice suma camaña, que es vivir bien, ñandereku, vida armoniosa, tieco cabi, vida buena, ibi maraki, tierra sin mal, y Coapi Ñan, camino o vida noble. Es decir, se me hace muy interesante que todos estos conceptos estén plasmados en la Constitución. Entonces, ¿qué significa todo esto y por qué están y qué es esto de la Pachamama? Muy lindo. Mira, 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 Leonel. Gracias a Dios y a la Pachamama. En realidad, lo que está haciendo esa frase es reconocer la diversidad de creencias que existen en un país. En realidad, todos las tenemos. Todos los países tenemos diversidad de creencias. Lo que está haciendo es reconocer la espiritualidad, nada más. Católicos, evangélicos, protestantes, judíos, pero también la espiritualidad y la religiosidad de los pueblos indígenas. Está puesta en una palabra que es la Pachamama, quiere decir madre tierra, ¿sí? O sea, no es solamente el reconocimiento de la tierra como objeto, no es solo como material, sino tiene más que eso. O sea, en Bolivia, por ejemplo, se le agradece a la Pachamama lo que nos da, los frutos que nos da. O sea, bueno, uno dirá, pero la Pachamama no existe. Es que sí existe porque somos nosotros, es nuestra espiritualidad. Es como cuando damos una bendición, ¿no? A un hijo o a un hermano que necesita de nuestro apoyo. Es eso, nada más que es el reconocimiento de todas, si me permites, de todas las espiritualidades. Y luego dice, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Para qué hemos creado este país? ¿Sí? Y ahí está la expresión, es para vivir bien. Y luego has visto muchas traducciones de vivir bien. En realidad, en las principales lenguas indígenas, todas quieren decir lo mismo. Vivir bien es la idea de el camino que vamos a seguir. Si uno es estricto, lo que queremos es vivir bien, no vivir mejor. O sea, hay una diferencia ahí sustancial. Otra vez, se recupera la cosmovisión indígena para plantearse además como perspectiva política. Y aquí voy a decir algo que alguna gente se va a sorprender. No somos capitalistas ni socialistas. Así de claro, no importa qué nos digan, ¿ah? No somos capitalistas ni socialistas. Somos del vivir bien. O sea, somos en realidad una tercera opción, que es recuperar el objetivo de vida a partir de la creencia de nuestros pueblos indígenas en armonía con la naturaleza. Ese es el objetivo. Así como dicen, el objetivo es, no sé, el comunismo, el socialismo. Pues nosotros no. Lo que queremos es vivir bien, ¿sí? Y esto tiene que ver además con otro concepto que cada vez está más fuerte en el mundo entero, y es vivir bien para ser felices. Y uno dice, pero este está loco. No. Esto, y así se estructura el Estado, la economía, los planes de desarrollo, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, es una nueva forma de ver lo que queremos hacer como país.